RCR, la red que comunica y une al Perú. Ya se encuentra con nosotros el doctor Ángel Delgado Silva, es un prestigioso jurista, abogado constitucionalista y analista en temas políticos, ¿no? Y nos acompaña porque un grupo de abogados constitucionalistas ha suscrito un comunicado donde se cuestiona el planteamiento del gobierno, ¿no?, para la aprobación de una reforma constitucional destinada a cortar el actual mandato y adelantar las elecciones generales del 2021, ¿no? Es suscrito por prestigiados constitucionalistas, entre ellos 3 expresidentes del Tribunal Constitucional. Yo le quiero agradecer la amabilidad que tiene el doctor Ángel Delgado con RCR, Red de Comunicación Regional. Me gusta saludarlo, doctor Ángel Delgado. Buenos días. Gracias. Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. A ver, ¿cuál es en sí la esencia y cuál es el fondo de este pronunciamiento, ¿no?, que ya forma parte de un debate y además hay un conjunto de posiciones que se fijan en este pronunciamiento, ¿no? Sí, bueno, el pronunciamiento quiere llamar la atención de todo el pueblo peruano, del país, sobre, en primer lugar, la importancia que ha tenido para todos nosotros haber reconquistado la democracia, luego de periodos de oscuridad para la libertad y los derechos fundamentales de las personas que aparejaban los gobiernos autocráticos. La democracia es un bien precioso que por esa razón no se puede en absoluto minimizar, denegar o poner en peligro, como yo creo que se está haciendo en esta ocasión. En segundo lugar, decir que la Constitución es la que regula el ejercicio del poder político. Sin una Constitución el poder se desbordaría y en ese desborde podría perjudicar los derechos de las personas, de los ciudadanos que estamos sometidos en un régimen político a la autoridad de ese poder. Pero justamente la Constitución es nuestro parapeto que nos permite que el poder se exceda y que de esa manera nos cause daño y perjuicio. La Constitución es un conjunto de reglas de juego que hace que el ejercicio del poder transcurra por un cauce compatible con los derechos fundamentales de todos. Cuando la Constitución se quiebra o se pretende tergiversar su contenido para vaciarlo, ahí es donde el poder se impone brutalmente, sin ninguna cortapisa, y de esa manera entonces se cometen los abusos del caso. Eso es lo que decimos, que la Constitución ha regulado el ejercicio de poder, ha dicho que el poder nace del pueblo y se ejerce temporalmente por un lapso de 5 años. Y en consecuencia, quienes fueron investidos por el voto popular tienen un mandato para que gobiernen dentro del marco de facultades plenas que le da la Constitución en ese ejercicio. En consecuencia, dice la Constitución que el mandato es de 5 años para el presidente, para los congresistas y para los parlamentarios andinos, que nos hemos olvidado un poco, los cuales, sin tener arte ni parte en este conflicto, también van a ser sacrificados. Y, por lo tanto, las elecciones se desarrollan cada 5 años regularmente. Eso es lo que dice la Constitución. Y, en tercer lugar, lo que señalamos es que es el Parlamento y no otra instancia la que tiene la última palabra. Y, por lo tanto, no cabe que el presidente de la República se imponga amenazando al Parlamento con cerrarlo mediante una cuestión de confianza y de esa manera imponer un punto de vista que, repito, no solamente no le corresponde, sino que es una intromisión abusiva e inconstitucional. Ahora, el tema que lo ha planteado y lo ha reiterado ayer el propio presidente es que el leitmotiv, el tema puntual es el adelanto de elecciones. En julio, el presidente anunció un proyecto que ha sido enviado al legislativo, un proyecto de reforma para el adelanto de elecciones, ¿no?, analizándolo constitucionalmente y también dándole una lectura política, porque las dos cosas están asociadas. ¿Cuál es el papel en este caso del Congreso de la República? El presidente ya envió el proyecto, el Congreso, ¿qué facultades tiene en este caso? Mire, el presidente de la República, como otros actores de la escena nacional, tienen el derecho de iniciativa, pueden proponer al Parlamento Nacional, en este caso que es el órgano competente, reformas, cambios, leyes y todo lo demás. Eso se llama derecho de iniciativa. Pero las normas que tienen que ver con la Carta Fundamental, esto es con el contrato social, con las reglas de juego del poder al cual me he manifestado, es una potestad exclusiva del Parlamento de la República. Por eso el presidente de la República se equivoca cuando dice:
yo quiero que me cambien la Constitución, que me alteren el cronograma electoral, que recorten los mandatos, ¿ya? Y si no, yo amenazo. ¿Cómo puede ser eso? O sea, mira tú, mira el contrasentido. O sea, lo que el presidente quiere es una cosa que no está conforme a la Constitución. La única manera de hacerlo, y manteniendo las formas constitucionales, es que el Parlamento Nacional, titular de la reforma constituyente derivada, como dicen los expertos, esté de acuerdo, hay una aquiescencia sobre la materia. En ese caso, bueno, el órgano competente acoge el pedido del presidente de la República y procede a acortar, procede a cambiar la Constitución. Pero el cambio constitucional, más aún para que se recorten los mandatos y para que se adelanten las elecciones, no puede nacer de una presión unilateral del titular del Poder Ejecutivo. Ese es el asunto. Eso es una flagrante contradicción con toda la tradición constitucional del mundo occidental, de los países civilizados. Porque si el presidente de la República tuviera esa potestad, el que tiene el poder gubernativo, el que maneja el presupuesto público en su totalidad, el que es el titular de las Fuerzas Armadas, es decir, el que tiene el poder de verdad en un país, es el presidente, es el Ejecutivo. El Parlamento no, el Parlamento apenas es el 0.6% de todo el presupuesto y el Parlamento, como sabemos nosotros, no hace ninguna obra, no presta ningún servicio, ni siquiera autoriza licencias. O sea, el Parlamento, para muchas personas poco avisadas, ¿para qué existe si no hace obra? Los ministros, el Ejecutivo sí puede hacer obra, prestar servicios. El Parlamento es un órgano de control, es como el directorio que controla básicamente al gobierno y lo autoriza. Por eso es que en materia constitucional, la potestad de reformar la Constitución, que además, por cierto, no puede ser moneda corriente, sino eso es una cosa que se puede hacer de modo circunstancial, porque mira tú, el poder constituyente, vamos a hablar aquí, si me permites, el poder transformar las reglas de juego es una potestad del pueblo. Entonces, si el presidente está interesado en reformar la Constitución política sustancialmente, lo que no puede usurpar el poder del pueblo, ¿no? Sino tiene que llamar a una asamblea constituyente, tiene que recurrir a ese pueblo para que, reunido en una asamblea de representantes con facultades constituyentes, proceda a reformar la Constitución. Que el presidente asuma esas potestades que le corresponden intuito, inherentemente al pueblo, es una usurpación. Y eso es mucho más grave que lo que hizo el señor Fujimori. El señor Fujimori dio un golpe de Estado, ¿acuerdan ustedes? Pero no se le ocurrió a él, desde el gobierno, modificar la Constitución para poder reelegirse, por ejemplo. Hizo un simulacro de elecciones, llamó a una asamblea, a un Congreso Constituyente democrático, ¿se acuerdan ustedes? Y hizo el documento del 93 que le permitía reelegirse, correcto. Mantuvo la formalidad, pero este señor Vizcarra es tan prepotente y no nos damos cuenta nosotros y decimos que estamos en democracia, él directamente, él, su pechito, ¿no? Con sus ministros quieren cambiar la Constitución, ahora quieren recortar el mandato. Yo pregunto, con esa misma lógica, y si mañana al señor Vizcarra se le ocurre decir yo quiero gobernar 10 años más porque la lucha anticorrupción requiere una mano firme y yo que la he iniciado quiero terminarla. Entonces, y si no hago cuestión de confianza y el Parlamento lo cierro porque no me quiere dar la potestad para luchar contra la corrupción y yo que respondo al pueblo exijo el cierre del Congreso. Ahí entramos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se llama eso? Eso no es dictadura, eso no es lo que han hecho Chávez y eso no es lo que hizo Hitler en su momento cuando llega al poder, adelanta elecciones en un momento que le favorecía el viento electoral y impone una dictadura por métodos eleccionarios. Ahora, el escenario puede ser el siguiente, en la hipótesis, ¿no? El Congreso no aprueba la reforma planteada por Martín Vizcarra. No está de acuerdo, no está de acuerdo. Claro. De acuerdo. Entonces, y ahí viene la discusión, porque hay algunos juristas, algunos constitucionalistas que dicen que sí se puede aplicar la cuestión de confianza.
¿Se Sí. puede o no se puede? Bueno, le estoy dando argumentos que no, porque eso es cambiar la regla de juego. Mira, el presidente de la República, y eso ¿Ya? inclusive dándole el beneficio, porque, mira, nadie puede interpretar, mira, no tenemos que ser nosotros constitucionalistas, los amigos que nos escuchan no tienen por qué ser expertos en la materia, ni haber ido a la universidad, para entender que un personaje del pueblo más chiquito, del barrio, de nuestro pueblo, pueda decirle, llama a la asamblea, a todos sus amigos, a todos sus socios, o como se quiera llamar, oiga señores, si ustedes no me aprueban esto, se me van todos. Eso es inadmisible. Mire, la Constitución es para regular el poder, es para temperar las ambiciones, es para que el gobernante no se exceda. Y entonces, cómo puede interpretarse la cuestión de confianza en un sentido laxo, indefinido, sin fronteras, que le permita finalmente, cuando le da la gana al presidente, amenazar al Congreso con cerrarlo si es que no consigue una reforma que le favorezca al gobierno? Eso es inaceptable. Por eso es que el presidente de la República no tiene poder constituyente. Por eso que el artículo 206 dice, así con todas sus letras grandaza, el presidente de la República no puede observar las leyes de reforma. O sea, el resultado o sea, puede presentar una propuesta, claro que sí, como la podemos presentar un grupo de 40.000 y 50.000 ciudadanos. La pueden presentar las municipalidades en materia municipal, ¿no? Pero la reforma en sí no puede ser observada. Mira tú, el presidente de la República puede observar todas las leyes que quiera, en materia de salud, educación, seguridad ciudadana, relaciones exteriores, ecología, agricultura, y me quedo, ¿no? ¿Por qué? Porque son de su competencia. Pero el presidente de la República no tiene competencia y no puede tener competencia. Pero yo creo que no solamente porque lo dice la Constitución, sino porque además no puede. Quien asume el poder y quien ha sido elegido bajo las reglas determinadas no tiene la capacidad en ese periodo de tiempo de cambiar esas reglas para favorecerse. Ese es el tema. Pero pues, esto es peor que Fujimori. Fujimori, cuando quiso reelegirse y mantener las formas legales, llamó a un congreso, hizo elecciones. Amañadas, lo que tú quieras, pero hizo elecciones y produjo una nueva constitución que le permitía a su juicio. Este caballero no, este caballero quiere adelantar elecciones, quiere recortar mandatos porque a él se le ha ocurrido. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la fuente de ese poder? Las encuestas. Yo tengo un 70%, dicen las encuestas que me aplauden y repiten como focas algunos medios de comunicación adictos a esa política. Y eso, repito, eso es inaceptable en el mundo constitucional. Yo no sé cómo puede algunas personas que son profesores universitarios, a veces me pregunto si están hablando en serio. Parecen bromas. O sea, la Constitución se ha hecho en todas partes del mundo para que el poder político no pueda ir más allá de lo que está prescrito. No sé si me explico. Y entonces, que alguien pueda tener un poder de romper la norma escrita, de romper el tiempo que duran los mandatos y decirle, si tú no te recortas tu mandato, yo te voto, eso es inaceptable, señor. Eso no es serio en materia constitucional. Constitucionalmente, ¿qué delito estaría cometiendo? Bueno, ahí están usurpando poder, están violentando el orden constitucional. Ahí, además de las infracciones constitucionales, hay un artículo en la Constitución, creo que es el 117, si mal no recuerdo, en fin, habría que citarlo un poco mejor, no tengo el texto a la mano, pero quiero que dice más o menos lo siguiente: una de las causales para que el presidente sea destituido es el cerrar el Congreso, ¿no? El cierre del Congreso, ¿no?, es una causal eminente de destitución, sanción y proceso, penal incluso, salvo que obedezca pues a que se haya producido esa figura de excepción, no la regla, de 2 gabinetes censurados o las 2 cuestiones de confianza. Pero esa es la regla, para mí esa es la excepción. Aquí no podemos confundir y transformar lo que es la excepción en la regla. Esto es lo mismo que sucede con las benditas prisiones preventivas, que todo el mundo, toda la doctrina, todos los dicen excepción, excepción, pero los señores Pérez, ¿no?, abusivamente lo convierten en regla. Ahora, igual, la excepción es convertida por este gobierno del señor Vizcarra en una regla con el aplauso de alguna gente que se reputan constitucionalistas. Ahora, siempre, el colmo. Siempre en el terreno de la hipótesis. El presidente adopta la decisión, cierra el Congreso, adopta medidas. ¿Solamente le alcanza esto al presidente de la República o también al ministro de Estado?
No, perdón, lo primero que tiene que hacer es licenciar a su gabinete. A su gabinete, porque el Parlamento no ha aceptado la confianza. O sea, para que se Lo produzca licencia, claro. el cierre, es que la política gubernamental expresada en el gabinete, en los ministros, Claro. ha sido desestimada, y entonces Claro. la consecuencia primera es que los primeros que caen son los ministros, todos, ¿no? Ya. Nombrará otro gabinete, ¿correcto? Y procede, pero aquí tampoco no es tan fácil. Eso que cierre el Congreso en un Estado democrático. Se lo pregunto en términos No, así pero- normales, ¿por qué? Porque el presidente y pero- el propio ministro de pero- Justicia pero se le tam- escucha. tampoco es así, Claro. tampoco, yo quiero decirlo por lo siguiente, porque claro, eso equivale a decir mañana, sí, el presidente dice que se molesta y sacan los tanques. O sea, en otra coyuntura, en otros años, hace 20 años, 30 años, los tanques de la blindada que está aquí en el RIMAC, ¿no? En el fuerte Hoyos, Rubio, salen y se acabó la discusión. Te imponen, como tú y yo lo hemos vivido en este país, ¿no? Salen los tanques y los tanques tienen la última palabra. Bueno, si eso es así, entonces hablemos de cualquier cosa, de fútbol, pero ya no hablamos de democracia, de constitucionalismo, de respeto al derecho, porque estamos en otra cosa. Eso como mañana, préstame plata. No tengo, no quiero. Yo soy libre. Pero si me pones una pistola, yo te tengo que prestar obligadamente porque estoy sometido a una coacción. Bueno, entonces, el tema es que en un Estado democrático, esa discusión de cerrar el Congreso se discute, porque el Parlamento no tiene por qué aceptar lo que unilateralmente el presidente quiere hacer. Es como, por ejemplo, mañana, voy a poner el otro ejemplo. Tampoco se puede usar la cuestión la vacancia por incapacidad en forma tampoco liberal como algunos creen. Yo creo que eso está sometido también a un proceso, porque si no, en cualquier momento a mí se me ocurre vacancia el presidente de la República, y eso tampoco es así. Las instituciones democráticas nacidas del voto popular tienen una estabilidad que es fundamental para el cumplimiento de su ejercicio. Si eso pudiera ser modificado tan fácilmente como algunos creen, dejaríamos de ser un Estado fundamentado en el derecho. Y por esa razón yo creo que una decisión de este tipo debe ser rechazada por el Congreso. El Congreso en ese momento puede aplicarle a Vizcarra el artículo constitucional que habla que ha hecho un cierre indebido del Congreso y destituirlo, no por vacancia moral, sino destituirlo por cerrar el Congreso. Y es pasible de prisión. Se va preso. Y claro, y ahí el Tribunal Constitucional quizá tendría la última palabra, ¿no? O, bueno, ahí se da una situación de hecho donde hay dos poderes que se desconocen mutuamente. Si el presidente de la República intenta decir que va a cerrar el Congreso, yo creo que el Congreso inmediatamente debe destituirlo por vacancia porque ha incurrido en la causal para su destitución, que es el cierre ilegal, ilegítimo del Congreso de la República, ¿no? Ese sería la consecuencia. Ahora, todo esto es Ese una crisis. el terreno más complicado que Eso es lo podemos que ver. nosotros estamos señalando, porque además este es el camino constitucional. Oye, si no, qué fácil, pues, ¿no? O sea, lo otro es pensar que nuestro régimen constitucional, se supone democrático, tiene cláusulas que permiten a un personaje, a un poder, avasallar a todos los demás. ¿Por qué no dice, por ejemplo, el presidente de la República, hago cuestión de confianza, porque a mí yo quiero que el Poder Judicial sancione, condene a fulano y sutano? Y como la Corte Suprema no tiene sus propios criterios, y mañana yo cierro el Poder Judicial. Exactamente, eso es lo que está haciendo con el Parlamento. Mira tú, el Estado democrático de derecho, el poder político central está dividido, y eso es lo que no se termina de entender. O sea, el presidente de la República es titular de una función, la función de ejecutar, administrar, ¿no? Los jueces son aquellos que aplican la justicia al caso concreto, en sentencias. Y el poder legislativo es el que hace las normas generales, las leyes, y controla a los demás poderes. Esa es la separación. Por ejemplo, que el Congreso de la República quiera meterse en las acciones del Poder Ejecutivo, inaceptable. El presidente de la República nombra a sus funcionarios como quiere. Aquí no, aquí el presidente de la República se molesta porque han puesto a Rosa Bartra al frente de la Comisión de
de Constitución. O a la señora, no me acuerdo, en Bordo. Alguien Bueno, Bordo. y a ver, del otro lado, ¿y por qué ponen a la ministra tal que tiene una política de inculcar determinadas ideas contra la voluntad de los padres en el portafolio de educación? Ah, ¿no les gusta la señora en la presidencia de la comisión? A mí tampoco me gusta la señora que está al frente del Ministerio de Educación, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Por qué ponen a fulano de tal en el Ministerio del Interior? ¿Por qué lo ponen al otro? ¿Te das cuenta? Y eso no podemos. No sé si te das cuenta. Sí. Ese tipo de lógica es una lógica prepotente que no respeta la separación de poderes. Estamos en una fragmentación en realidad entre ejecutivo y legislativo, ¿no? ¿Hay posibilidades dentro de la experiencia política y dentro del análisis llegar a acuerdos mínimos? Bueno, eso es lo que nosotros planteamos. Nosotros señalamos que sí, que primero, estableciendo las competencias de cada uno, nosotros reconocemos la competencia que tiene el presidente para presentar una idea. Pero la idea y aprobación tiene que ser hecha por el Parlamento Nacional en materia constitucional. Y ahí no hay vuelta que darle. Lo contrario es dar un golpe de Estado. Sin embargo, toda vez que los ánimos están encrespados, aquí lo que debe suceder, y ese es el planteamiento de los juristas que estamos suscribiendo este documento, es que se den las condiciones para que ambos poderes, que tienen una fuente democrática, que fueron elegidos por el voto popular el año 2016, en elecciones libres, impecables, que nadie las cuestiona, tengan la madurez y capacidad para ponerse de acuerdo, no llevar al país a la zozobra y llegar a buen puerto hasta el año 21 y hacer la transferencia de gobierno como corresponde y dicta el marco constitucional. Nosotros los ciudadanos, tú y yo, no tenemos por qué... somos como los pasajeros de un ómnibus, que no tenemos por qué estar sometidos a la locura de un chofer que quiere acelerar más de la velocidad permitida y sortear a todos los carros poniéndonos en peligro. ¿Qué tal raza? Nosotros hemos elegido a nuestros gobernantes para que gobiernen conforme a la Constitución y de acuerdo a sus promesas. En algún momento el señor Kuczynski, no este caballero que hoy día está en el poder, dijo que iba a reformar la Constitución, dijo que iba a hacer todas estas cosas, que iba a hacer cuestiones de confianza. ¿Ese es su programa de gobierno? Más bien el programa de gobierno del señor Kuczynski, del cual participó el señor Vizcarra, no era promover las inversiones, entre ellas la minería, y sacar adelante proyectos como Tía María, cosa que está haciendo todo lo contrario el señor Vizcarra en una alianza espuria con otros sectores que no quieren la minería desde un punto de vista ideológico. No estamos trastocando las cosas. No es verdad que el señor Vizcarra, cuando plantea elecciones, aparentemente se viste de demócrata, pero mira, tuvo unas elecciones hechas en una circunstancia en la cual se han destruido todas las instituciones, es abrirle el paso al radicalismo, a las posiciones sectarias, a las posiciones que, viniendo de tiempo atrás, diciendo que se vayan todos, ahora encuentran el caldo de cultivo del ambiente, la temperatura, como para poder seguir adelante. Queremos llevar al país, queremos un mapa político, girado totalmente a la izquierda a partir de una destrucción de nuestra clase política, los partidos políticos y las instituciones democráticas. ¿Eso es lo que queremos? Bueno, digámoslo así entonces, para saber a qué estamos nosotros jugando y además me parece, y bueno, eso por un lado, pero me olvidé de decir, ¿cuál es la consecuencia de adelantar para la economía del país, que ya está parada ahora, que ya está frenada, que no está cumpliendo... ¿Qué tiene que ver con la seguridad jurídica? Es llevar a que la economía se precipite y se destruya para perjuicio de todos los peruanos, de todos los empresarios, de los microempresarios, de los trabajadores que van a ser afectados. Entonces el señor Vizcarra no puede jugar pues a lo que hizo el rey absoluto francés Luis XV, que dijo así irresponsablemente: después de mí, el diluvio. Y efectivamente lo provocó, vino la Revolución Francesa y a su nieto Luis XVI, entre otras cosas, le cortaron la cabeza. Eso fue lo que provocó con una política irresponsable. O el señor Kerensky, que en la Rusia prerevolucionaria le abrió el camino a Lenin y a los comunistas para que montaran una dictadura totalitaria en el país de los zares. ¿Te das cuenta? Lenin no hubiera llegado de no haber sido por la actitud irresponsable del señor Kerensky. Entonces, ojalá no nos equivoquemos, pero que el señor Vizcarra no cumple el papel de Luis XV o de Kerensky,
que sean, no ellos, pero sí los que abran la puerta para que el Perú se vaya al abismo, cuando deberíamos estar celebrando nuestro bicentenario y las promesas que los próceres de entonces le hicieron al futuro del país. RCR, la red que comunica y une al Perú.